Provincia de Shanxi. El trayecto de Lanzhou a Xi'an, de 750 kilómetros, les tomaba a los antiguos viajeros 18 días de viaje y lo hacían a través de una serie de oasis a lo largo de este corredor. Se viaja al pie de las montañas llamadas Qiliang, que fueron parte del antiguo territorio del Tíbet y que son la cuna de los famosos caballos celestiales o de Fergana, muy conocidos a lo largo de la historia. Su fama era casi mitológica. Se creía que sudaban sangre. En los funerales de emperadores se les enterraba vivos para que renacieran con sus amos. Son parte inclusive de los guerreros de terracota de Xi'an. Al cruzarlos con los mongoles, resultan una mezcla extraordinaria de fuerza, velocidad y resistencia. Hay interminables pequeños pueblos con casas de adobe de un piso, igual que en cualquier área rural, y toda clase de cultivos sin espacio desperdiciado. Vamos paralelamente al río Wei antes de llegar a Xi'an. El área poblada aumenta considerablemente a medida que nos acercamos. Xi'an fue capital del Imperio Chino por algunas ocasiones. Sumado este tiempo llega a 1100 años. La otra ciudad capital fue Luoyang. Este es el punto final, o a su vez el punto de partida de la Ruta de la Seda. Descubrimientos arqueológicos en esta área permitieron conocer que durante los siglos VII al X, dinastía Tang, Xi'an abrió sus puertas al mundo y fue influenciada por bizantinos, persas, árabes, tibetanos, birmanos, coreanos, japoneses, etc., convirtiéndose en la más grande y espléndida ciudad china de entonces y viviendo su época de oro. Su plano y diseño en miniatura fueron copiados y llevados por los reyes de Corea y levantaron la ciudad capital de Gyeongju. Lo mismo ocurrió en Japón, con Nara y Kioto. Juntamente con Roma, fueron las ciudades más grandes de ese entonces. Entre los años 628 y 781 se dieron también circunstancias favorables para los reconocimientos religiosos. Florecieron y erigieron templos cristianos nestorianos, zoroastristas, persas, islámicos, judaístas, maniqueístas y budistas. Esta última fue la que predominó. La parte antigua de la ciudad está rodeada por una gran muralla. 4 puertas orientales, según los puntos cardinales, dan acceso a su interior, con sendos pabellones de gran tamaño que en la actualidad sirven como museos. Esta muralla fue construida en el siglo XIV y su estado de conservación es excelente. El nombre Xi'an se le dio a esta ciudad en el año de 1368. Anteriormente se llamaba Chang'an y sus murallas eran más grandes que las actuales. Alcanzaban los 37 kilómetros de perímetro, dinastía Tang, y con 1 millón de habitantes. Hay 2 torres dentro, construidas en el siglo XIV. La una se llama la campana y la otra el tambor. La primera da un campanazo a la salida del sol, la otra un golpe de tambor en el ocaso. Caminando por la ciudad llegamos a la pagoda del Gran Ganso. Fue edificada por el emperador Gaozong en el año 652 y dedicada al monje viajero Xuanzang, después de su histórico viaje de peregrinación a la India. Él mismo, junto a otros monjes, tradujo al idioma chino todos estos textos escritos en sánscrito. Dentro de un patio hay un bosque de grandes tablas de piedra en las que constan los relatos de este viaje. La pagoda tiene forma cuadrada, de 64 metros de altura y de 7 pisos. Para subir, hay una primitiva escalera de madera y desde lo alto se tiene una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores. Está construida sobre un viejo templo del año 647 después de Cristo y rodeado de 13 jardines con obras en piedra tallada. A mediados del siglo IX hubo aquí una gran persecución religiosa en la que fueron expulsadas las religiones extranjeras, especialmente el budismo, y restaurada su tradicional doctrina, el taoísmo. El taoísmo nació en China en el siglo VI a.C., y su fundación se atribuye a Lao Tse, quien habría expuesto su filosofía en el libro de la vida y de la virtud. Se basa en el culto a los espíritus de la naturaleza y a los antepasados.
Junto con el confucianismo, fueron las doctrinas filosóficas que más se practicaron hasta antes de la llegada del budismo. La muralla que rodea la ciudad hace un hermoso contraste con las nuevas construcciones que se están realizando. Guardan armonía. En 1974, unos campesinos, durante una excavación cerca de la parte antigua de esta ciudad, hallaron fragmentos de una estatuilla de terracota. Según una leyenda, cerca del pueblo de Lintong, habría sido sepultado el primer emperador de China. Con este hallazgo se comprueba que era cierto. Esta estatuilla sería la primera de 6.000 encontradas, conocidas inicialmente como el Ejército Fantasma, más tarde como los Guerreros de Terracota o Guardianes del Mausoleo del Emperador Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi, que quiere decir primer emperador iluminado, fue un personaje muy polémico que sobresalió hace 2200 años. A la edad de 13 años, se convirtió en el primer soberano de la dinastía que llevaría su nombre. Fue quien, tras 160 años de guerras internas, unificó los 7 reinos que habían en China. Esto tendría un precio muy alto en sangre. Sus soldados eran incentivados económicamente por cada cabeza cortada de sus enemigos. 1.200.000 muertos. Debido al constante asedio y peligro de los nómadas del norte, decidió unir varios fragmentos de antiguas murallas y comenzó a construir lo que se considera la primera parte de la Gran Muralla. Su campaña de conquistas incluía territorios más allá del sur de China. Cuando llegó a la zona de Vietnam, se encontró con los mismos problemas que todos los países modernos que quisieron conquistarla. La guerra de guerrillas. Más de 100.000 muertos. Los suministros para sus tropas eran robados y saboteados. Peleaban contra un ejército al que no veían debido a que se escondían en los pantanos y la selva, etc. Qin Shi Huangdi encontró una solución. En tiempo récord, construyó un canal de 1.000 kilómetros en el que podía transportar tropas y alimentos hasta estos territorios, solucionando así su problema y conquistando estas tierras. Llegó hasta Hanoi. Estandarizó la moneda Qin, redonda con un orificio cuadrado en el centro. Los pesos y medidas. Comenzó a usar los carruajes con ejes. Construyó carreteras y canales que interconectaron las regiones. Gracias a la invención del pincel y la tinta, unificó la escritura y es la misma que se usa actualmente. Se propagó diversos tipos de literatura. Implantó un sistema administrativo que perduró a lo largo de las diversas dinastías que le continuaron. Más de 2 milenios. Tuvo que hacer todos estos cambios por cuanto cada uno de los 7 reinos que habían tenían sus propios sistemas. También embelleció y engrandeció a Xi'an. Exigió que los bienes que se producían llevaran el nombre de su fabricante, para estar seguro de su calidad y poder castigar a éste si hubiera producido cosas defectuosas. Los objetos encontrados en su mausoleo tienen marca del fabricante. En vida ordenó la construcción de su mausoleo, dándole tanta importancia como a la misma muralla. Empleó a unos 700.000 hombres que durante 38 años elaboraron todo este complejo, incluyendo a los guerreros de terracota. El lujo de este sepulcro es algo sin precedentes. Debía ser una copia del universo y contener imitaciones de todas las maravillas del mundo. El descubrimiento de estas fosas funerarias de 1 hectárea han sido catalogadas como el hallazgo más importante de este país. Más de 7.000 figuras de guerreros y 150 caballos de tamaño natural en posición de batalla. Los arqueros cubren los costados y al frente van ballesteros. También 130 carruajes alados por 4 caballos, 520 en total, protegidos por batallones de guerreros. Entre las armas encontradas está la ballesta. No se sabía que los chinos la habían inventado 1000 años antes que en Europa. La estatura de los guerreros promedia 1,80 metros y unos 300 kilogramos de peso. Pintados con colores vivos y de muy diversas facciones y sorprendentes expresiones faciales según su rango, peinados, vestimentas
y armamento que evidenciaban que pertenecían a distintas etnias, cada uno en posición como para tomarse una foto. Muchos de ellos eran mercenarios del Asia Central. Los hallazgos arqueológicos realizados hasta hoy se cree que son solo para engañar a los profanadores de tumbas, pues el sepulcro en sí se halla a 1,5 kilómetros de distancia de las actuales excavaciones y nadie sabe cuándo el gobierno de China decida abrirlo. Se tienen solo relatos históricos que dicen: el techo de la cámara fúnebre es de cobre, salpicado con gemas como de un cielo estrellado. Se vertió cobre fundido en todo su exterior. En el interior de estas se llenó de modelos en miniaturas de palacios, torres, edificios públicos, además de cosas de valor como piedras preciosas y objetos curiosos. Se hizo fluir mecánicamente ríos artificiales de mercurio, imitando al Yangtze, al río Amarillo y al mismo océano. En el techo figuran estrellas y constelaciones que demuestran su grado de conocimiento. En la entrada se instalaron ballestas accionadas automáticamente para matar a cualquiera que profanara la tumba. Cuando Qin Shi Huangdi recibió sepultura tenía 48 años. Se cree que murió debido al consumo de mercurio, pues creía que éste le daría juventud eterna. Su hijo, como nuevo emperador, ordenó que todas las concubinas que no le habían dado hijos le acompañaran y fueron sepultadas con él. Para sus lacayos, ser elegidos para ser enterrados junto a él representaba un honor, y se peleaban por ello. Los artesanos que tomaron parte en el diseño y la construcción de este mausoleo también fueron incluidos porque sabían demasiado. Fueron obligados a beber vino con veneno para que perdieran el conocimiento y no despertaran. Luego cerraron las puertas interiores y exteriores con todos dentro. Más tarde, sobre el mausoleo, se plantaron árboles y pasto, dándole al lugar aspecto de una colina cualquiera. Tuvieron suerte los 7,000 guerreros de terracota y sus caballos de no ser parte de la comitiva, pues 300 años antes, Confucio criticó duramente la costumbre de enterrar a vivos. Con el paso del tiempo, las personas iban siendo sustituidas por figuras de madera o arcilla. Fue tremendamente tiránico, cruel e intolerante con los que no pensaban como él. Por ejemplo, en el año 206 a.C., mandó a incendiar la biblioteca imperial, incluyendo los libros confucianos, junto a cientos de monjes. También fueron condenados a ser enterrados vivos 460 letrados y eruditos colaboradores de su gobierno, que pretendían influenciarlo a que siguiera la tradición confuciana, precisamente por su crueldad, lo que hubiera sido una concesión y no estaba dispuesto a consentirlo. Gratamente impresionado, y después de salir de este recinto funerario, caminamos por el exterior mirando sitios de ventas de todo lo que pueda llamar la atención de turistas. Nos llevamos la sorpresa cuando Sofía se nos acerca a Gastón y a mí con una sonrisa nerviosa y nos dice que le están ofreciendo en venta a una niña. En comienzo nos impactó y nos pareció una broma. Luego reflexionamos y pensamos que en China está regulado el que solo se pueda tener un hijo. El nacimiento de niñas es poco menos que una desgracia. Es muy complicada y triste la situación de las parejas, pues aparte de encargarse de criar a su único hijo, tienen la responsabilidad de cuidar también a los 2 padres de ella y a los 2 padres de él, que envejecen. No hay hermanos ni hermanas para compartir esta responsabilidad. No tíos ni tías para los más jóvenes. A la gente del campo se les permite tener un segundo hijo si el primero es mujer o discapacitado. Esto de un solo hijo viene de cuando China se vio en la posibilidad de intervenir en la guerra de Corea. Mao Zedong pidió a la población que tuvieran muchos hijos para formar un gran ejército y poder luchar contra Occidente. Pero no sucedió tal cosa, y lo de la sobrepoblación ya se hizo realidad. Como medida necesaria, hubo que irse al otro extremo, es decir, a lo de un solo hijo. Regresamos a la ciudad y en medio trayecto decidimos con Gastón continuar a pie hasta el hotel.
lo que nos tomó el resto de la tarde visitando barrios populares. Muy interesante resultó la visita al Museo Provincial de Shaanxi, situado en el mismo sitio donde yacía el templo de Confucio de hace 900 años, quien influenció tanto a este pueblo en la forma de pensar que perdura hasta el día de hoy. Está también el llamado Bosque de las Tablas de Piedra. Ocupa 7 habitaciones de este museo. Datan de las dinastías Qing y Ming. Estas piedras son de diferentes tamaños. Las más grandes son monumentales. Contienen grabados desde hace 2300 años. Entre ellos, los clásicos de Confucio. Otra relata, por ejemplo, la fundación de una capilla cristiana en el año 781 y de cómo el nestorianismo se expandió en este lugar. Otras 114 piedras contienen 12 clásicos, incluyendo el famoso libro de las mutaciones, I Ching. Otras, la descripción del peregrinaje a la India del famoso monje viajero, etc. Las piezas de bronce que aquí se exhiben datan del 1800 a.C., posiblemente entre los más antiguos que se conozcan. Hay una colección de viejas cerámicas de la Ruta de la Seda. Incluyen a soldados extranjeros, caballos y camellos con exóticas presentaciones. Hay también una colección de monedas de oro del Imperio Oriental Romano, de plata del Imperio Persa y del Japón. De la misma China se exhiben los primeros billetes, papel moneda, seguramente de los que llevó Marco Polo y enseñó a los europeos y que nunca le creyeron. Haciendo un paréntesis, el papel y la tinta fueron inventados aquí, en el siglo II de nuestra era. La primera fábrica de papel fuera de China funcionó en Samarcanda, resultado de una batalla en el año 751 entre árabes y chinos a orillas del río Talas. Entre los prisioneros encontraron a 2 artesanos que para obtener el perdón declararon que sabían hacer papel. Luego llegó a Arabia a través de las caravanas y posteriormente a Europa. Todo esto previo al invento de la imprenta. En un comienzo se usaba papiro, de donde viene su nombre, papel, Egipto. Luego el pergamino, cuero, que se popularizó en la época de Alejandro Magno. Producir papel a los chinos les tomó algunos siglos de perseverancia e infinitas pruebas con todo tipo de materiales como residuos de seda, cáñamo, algodón, arroz, etc. Finalmente encontraron que la morera, árbol de cuyas hojas se alimentan los gusanos de seda, les proporcionaba este material tan buscado. Extraían la corteza de ramas delgadas, la molían mediante golpes con maderos hasta convertirlas en pulpa. Luego la sumergían y la dejaban fermentar. Añadían a esta pulpa un poco de una especie de goma para poderla manipular y finalmente secarla al sol en pedazos de tamaño y espesor deseado. Consiguieron así hacer láminas de papel. Al comienzo se usaba para envolver cosas, luego como prenda de vestir. Finalmente encontraron que servía también para escribir sobre ella. Siglo II. Pasarían 500 años, siglo VII, para que le encontraran un uso importante, y fue el gobierno chino quien inventó el papel moneda. Esto solucionó el problema del peso que conllevaba transportar grandes cantidades de monedas y también por los robos. Para hacer billetes, se cortaba el papel en pedazos pequeños rectangulares en diferentes tamaños según su valor. Un oficial del gobierno chino procedía a poner su nombre y a estampar sendos sellos que le daban su cuantía correspondiente. Inclusive conocieron la inflación debido al exceso de emisión de billetes. Provocó que 5 billetes viejos debían ser cambiados por 4 de nueva edición. Estos papeles monetarios eran de uso forzoso en todo el imperio del Kang. A quien rechazaba o falsificaba, se le castigaba con la muerte. En Europa se comenzó a usar el papel moneda en el siglo XVII. Encontraron también un nuevo uso para el papel, el higiénico, con ciertas medidas y naturalmente con papel reciclado. A su paso por el Tíbet, Marco Polo observó que como moneda se usaba trozos de sal de tamaño definido, plano por un lado y cóncavo por el otro, con un sello oficial del gobierno del Kang. Después de esta observación sobre el papel,
volvemos al viaje. A la mañana siguiente, antes de salir a visitar unas fuentes de agua caliente de Huang King, a 45 minutos de Xi'an, algunos de nosotros le pedimos al chofer del bus que pasara por un laboratorio fotográfico cerca de donde estábamos para recoger unas fotos que habíamos dejado el día anterior para que fuesen reveladas. Era aún temprano en la mañana cuando arribamos. Nos llamó la atención ver al encargado de este estudio fotográfico y algunos de sus vecinos lavarse los dientes públicamente en la acera de sus negocios. Lo hacían con una taza en una mano y un extraño instrumento casi sin cerdas en la otra. Suponemos que era un cepillo de dientes. El cepillado lo hacía fuertemente y de forma por demás exagerada, acompañada de sonidos y quejidos de todo tipo, como eliminando bacterias con furia. Al notar nuestra presencia se sorprendió. Interrumpió su ceremonia y apuradamente procedió a atendernos, lo que tomó unos 15 minutos. Todo este tiempo con la pasta dental alrededor de su boca y el cepillo dentro. Mientras nos hablaba, nos dedicamos a mirar cómo el cepillo iba de un lado a otro de su boca, y él sin inmutarse. Cuando regresamos al bus, el chofer, al ver nuestro asombro, nos comenta que estos locales comerciales pequeños no disponen de servicio higiénico ni lavamanos. Alguien del grupo jocosamente comenta que aquí en China se inventó el cepillo de dientes y que recién llegó a Europa hace 300 años. Cuando se presenta la interrogante de cómo se lavaban la boca en Occidente antes de la invención del cepillo, nos comenta que simplemente no se lavaban. La costumbre era que tanto desde la época de Babilonia y Egipto, todos usaban palillos de madera hecho punta por el un lado y deshilachado por el otro, como cepillo, para limpiarse los dientes. Después de un pequeño viaje, llegamos a estas fuentes de agua caliente en uso desde el siglo XI a.C., con hermosos pabellones y un pequeño lago que le da un toque exótico. Este lugar era el preferido por los emperadores para pasar sus temporadas de descanso junto con sus concubinas. Está lleno de todo tipo de historias, algunas románticas y otras trágicas. Marco Polo y los mongoles. Gastón hace una reflexión. Me dice: si consideramos que la historia la escriben los vencedores, ¿te has puesto a pensar cómo sería la versión de los perdedores si fueren escritas? De seguro, prosigue, más dramáticas, heroicas, conmovedoras, memorables y posiblemente hasta épicas, pero nunca llegaron a nosotros. Las fuentes de donde se puede investigar acerca de los mongoles son muy escasas. La historia secreta de los mongoles, obra anónima del siglo XIII. Otra, la de un oficial persa del ejército mongol, Ala-ad-Din al-Malik Huwaini Ata. La de un monje taoísta llamado Chang Chung, guía espiritual y médico de Gengis Khan, quien nos narra su fascinante personalidad, y finalmente la de Marco Polo, quien tuvo la oportunidad de convivir con ellos. En 1162, en una tribu llamada Kiyad de Mongolia, nació un muchacho a quien llamarían Temujin, y quien más tarde sería conocido como Gengis Khan. Tenía un hermano y 7 hermanastros. Como era costumbre entonces, a Temujin le consiguieron una novia llamada Borte cuando apenas tenía 10 años de edad, y con la cual quedó comprometido. Como dote, dio un caballo. Estos compromisos eran con el fin de establecer y consolidar lazos entre los clanes mongoles vecinos. En el viaje de regreso después de este compromiso, se encontraron con un grupo tártaro con el cual tenían ciertas diferencias. Ignorando sus propósitos, aceptaron una invitación a compartir su alimento, que resultó fatal para el padre de Temujin, porque fue envenenado. Después del entierro de su padre, algunos de los integrantes de su propio clan deciden marcharse del sitio llevándose sus pertenencias, incluyendo el ganado, y los abandonan en medio de la estepa. Les dejan tan solo caballos.
Era de esperarse que no lograrían sobrevivir. La sobrevivencia en estas condiciones fue muy difícil, pues les obligaba a tener que alimentarse solo de frutos salvajes, raíces y roedores. Pasaron mucho tiempo así hasta que pudieron aprender a cazar y alimentarse de mejor manera. Nace un conflicto entre ellos por liderazgo de la familia y por alimentos, un gorrión y un pez, lo que hace que Temujin mate a uno de sus hermanastros. Durante un nuevo ataque por parte de los tártaros para volverles a robar, Temujin fue hecho prisionero y su familia abandonada nuevamente en medio de la estepa con la intención de que murieran de inanición. Luego de un tiempo de cautiverio, con la ayuda de una mujer de ese clan enemigo, logró huir hasta un río. Consiguió burlarlos, zambulléndose y respirando a través de una pajilla. Años más tarde, cuando Temujin cumplió los 16, sus eternos enemigos atacan y esta vez roban a su novia. Hay un lapso de una década que Temujin desaparece de escena. Esto es entre los 30 y 40 años. Se desconoce qué sucedió en este periodo. A su regreso decide viajar y visitar a Togril, un viejo amigo de su padre, jefe de la tribu de los Kereyid, y le pide ayuda. Es interesante conocer que entre los mongoles existían alianzas que llamaban hermanos de sangre. Consistía en que las dos personas se hacían un corte en uno de los dedos y los juntaban, jurándose hermandad. Era indisoluble. Con la ayuda de algunos amigos de sangre de la infancia, entre los que está Hamuga y Togril, amigo de su padre, derrota a sus eternos enemigos, los de la tribu tártara llamados los Merkid, y rescata a su novia. Todos los sobrevivientes varones, cuya estatura sobrepasaba la altura del eje de las carretas, fueron masacrados. Un genocidio completo de tártaros. Esta alianza se reforzó con nuevos adeptos. Iba tomando fuerza y haciendo más fácil someter a otros clanes o tribus vecinas, especialmente chinas. Tanto Temujin como Togril se van tornando líderes y comienza a haber discrepancias entre ellos. La más importante, cuando Togril se niega a dar a su hija en compromiso con el hijo mayor de Temujin. Con el tiempo se formarían dos bandos. Junto a Togril estaba su hermano de sangre Hamuga, celoso por el poder que va adquiriendo Temujin. Posteriormente los enfrenta y derrota. Hace ejecutar a los sobrevivientes y a su amigo Hamuga ordena que le rompan la espalda. En 1206, a orillas del río Onón, se reunió el Consejo de Príncipes mongoles y nombraron a Temujin Genghis Khan, Gran Khan, o sea, gobernador supremo de las tribus mongolas, fundando así el Imperio de Mongolia. La caballería era su fuerza, con arcos y flechas, y su estrategia, a todo galope. Como estandarte tomaron crines de caballo color negro. En 1211, Genghis Khan, junto a sus hijos Suchi, Sagadai, Ugedei, Tului y Kashar, con un ejército de 110.000 hombres, cruzan el desierto de Gobi. Se toman el norte de China y se instalan en Pekín, poniéndole fin a la dinastía Qing. En 1215, decide no atacar el sur de China porque deduce que una población de 50 millones de habitantes sería muy difícil de controlar y retrasa la ocupación por un año, hasta asegurar su supremacía. En 1216 se dirige hacia el Asia Central y llega a la frontera con Uzbekistán y Turkmenistán. Genghis envía a unos embajadores, pero son asesinados. Envía a 3 emisarios a investigar la muerte de los embajadores y comprueban que fueron sometidos a grandes humillaciones, lo que lo enfurece. Destruye Samarcanda y Bukhara. En 1218, en algún lugar de Mongolia nace un asentamiento importante compuesto por yurtas. En 1235, el Khan Ogodei, sucesor del Genghis Khan, decide fundar aquí una ciudad y levanta una muralla con 4 puertas orientadas según los puntos cardinales.
construye su palacio de gobierno y funda aquí la capital del imperio mongol llamado Karakorum. Se construirán templos y también algo muy peculiar, un famoso árbol de plata, de cuyas ramas salían frutos de plata y de ellas unas serpientes de oro. En la parte alta del árbol había un ángel con una trompeta y cuando el Khan lo deseaba, hacía sonar la trompeta y de la boca de las serpientes salía licor, kumis. Quien construyó esta obra fue un escultor parisino llamado Guillaume Bouquier, capturado por los mongoles en Belgrado. En 1221, Tului, hijo menor de Gengis, invade Afganistán e India, mientras Sev y Suvedei toman Georgia y Azerbaiyán. Derrotan a los rusos y llegan hasta el Mar Negro. Sus conquistas alcanzaron hasta el norte de China, Corea, Irak, Irán, parte del Turquestán, el norte de India, Afganistán, Pakistán, Rusia, Anatolia, Siria. Entrarán en Polonia, Hungría, Bohemia y el valle del río Danubio, o sea, a las puertas de Europa. Batu, jefe mongol, a punto de tomar Viena, tuvo que desistir y regresar a Rusia debido a la muerte de Ogadei, sucesor de Gengis Khan, y participar en la elección de un nuevo Khan, salvándose Europa. En 1225, Gengis, a su regreso, después de controlar insurgencias en China, sufre alguna herida, seguramente una partida de caza. En 1225, Gengis, a su regreso, después de controlar insurgencias en China, sufre alguna herida, seguramente en una partida de caza. También hay la versión de que debido a su gran afición por las mujeres y durante una violación a una esclava, sufrió una herida en el pene producida por algo punzante y con veneno que ella se había introducido en la vagina, como venganza por haber asesinado a su esposo. Muere en 1227 a los 65 años. Dicen que las últimas palabras de Gengis fueron a uno de sus hijos: con la ayuda del cielo he conquistado un vasto imperio para ti, pero mi vida ha sido muy corta para conquistar el mundo. Este reto te lo dejo a ti. No se ha podido encontrar la tumba de Gengis. Se dice que fueron enterrados con él 40 caballos y 40 vírgenes, y que todos los que tomaron parte en el funeral, también los que presenciaron el cortejo fúnebre, fueron sacrificados para que no pudieran revelar el sitio. En 1792 en Karakorum habían aún 62 templos y más de 10.000 lamas, también una iglesia cristiana nestoriana. En 1930 los estalinistas destruyeron casi todos los templos y los lamas fueron enviados a morir en Siberia. Más tarde esta ciudad será destruida por los manchúes. En la actualidad solo queda un monasterio y parte de las murallas. Entre los legados importantes de Gengis estaba la idea de crear mercados comunes sin fronteras y globalización del comercio. Creó la paz mongólica con el fin de proteger a los comerciantes. Introdujo el lenguaje escrito, a pesar que él mismo era analfabeto. Hubo gran tolerancia religiosa. Estableció un código legal llamado Hasag. Construyó puentes para desarrollar las rutas comerciales entre Oriente y Occidente que todavía se usan. Sin esta apertura, los viajes de los Polo y de otros no habrían sido posibles. Es difícil entender cómo una pequeña población mongol de más o menos 500.000 habitantes, nómadas, campesinos, con un ejército de unos 200.000, formado en poco tiempo, sea capaz de asesinar durante sus campañas a 60 millones de personas en el lapso de 40 años. Del otro lado, la población total que existía en los países conquistados sumaban 200 millones. Disponían de ejércitos profesionales con siglos de experiencia. ¿Cómo entender esto? Además, habría que agregar las muertes que causaron los descendientes de Gengis y sus hordas. Se estiman en otros 40 millones.
El pueblo ruso, después de convivir con ellos por casi 3 siglos, en 1480 el príncipe ruso Iván III, el Grande, después de aprender y aplicar sus mismas tácticas, venció a la Horda de Oro y terminó con la dominación mongola en Rusia. Cuando muere Gengis, le sucede su hijo Monje. En sus planes expansionistas está conquistar y gobernar el sur de China y delega a Kublai, su sobrino, para que se haga cargo de esta campaña. Kublai nació en 1215, nieto de Gengis, tercero en la sucesión. Debido a la distante ubicación de Karakorum, Kublai traslada la capital a un área llamada Daidu, donde ahora es Pekín, a la que denominó Kambaluk. Simultáneamente, en 1271, Kublai fundó la dinastía Yuan, que incluiría Mongolia, el norte de China y Corea. Kublai recibió una adecuada educación por parte de su madre. Llevó a cabo una administración diferente a la de sus predecesores. Era inteligente, culto, agradable y tolerante. Además, admiraba la cultura china. Se familiarizó rápidamente con esta cultura. Al igual que sus súbditos, adoptó el budismo tibetano, promovió las ciencias, las artes, y para gobernar se rodeó de los mejores asesores que pudo encontrar. Habían persas, árabes, chinos, confucianos y europeos. Ganó popularidad rápidamente entre los chinos, no así entre los mongoles, pues pensaban que no se ceñía a sus costumbres. Monje, el gran Khan de entonces, y quien le asignó esas funciones en el sur, comenzó a sospechar que su sobrino Kublai escondía las riquezas obtenidas, lo que le convertía en una amenaza para el imperio. Preocupado Kublai de caer en intrigas y ante esta situación, envió a su familia a la capital de Mongolia como muestra de buena fe. Más tarde iría él personalmente a visitar a Monje, acto que le devolvió su confianza. Kublai continuó con su estilo y con sus afinidades hacia las artes, pintura, etc., y con mucho ambiente de sedas. Con respecto a su nueva forma de gobernar, ordenó a sus tropas no masacrar a las poblaciones conquistadas y proporcionó indulgencias. Esto no gustó a los mongoles del norte, que consideraban que masacrar era una norma. Con respecto a la división de clases, primero estaban los mongoles como dominantes y gobernantes, luego los funcionarios y comerciantes extranjeros, luego un grupo de pequeños burgueses compuesto por coreanos y chinos del norte, y finalmente los habitantes del sur de China. Tras la muerte de Monje en 1260, Kublai se convierte en el nuevo gran Khan de los mongoles, cuyo imperio iba desde Asia hasta el este de Europa. Con su esposa Chabi tuvo un hijo llamado Chinkin, el primero de 23 con sus 4 esposas. Él sería el heredero en caso de muerte de Kublai. Lamentablemente moriría muy joven. Su esposa Chabi fue su apoyo y confidente durante su vida. Adicionalmente tuvo un harem con otros 25 hijos ilegítimos. Kublai vivía en Kambaluk, más tarde conocida como la Ciudad Prohibida, en Pekín. Se la llamaba prohibida porque nadie podía ni salir ni entrar sin el permiso del Khan. La Ciudad Prohibida actual fue construida en 1420 por la dinastía Ming, dentro de los mismos muros donde los mongoles construyeron Kambaluk 200 años antes. Kublai hizo construir otro palacio al norte de Pekín llamado el Palacio de Verano o Xanadu, a donde iba 3 meses al año en verano a descansar y distraerse. Había un gran parque amurallado con paredes y bosques donde pastaban todo tipo de animales, que servían para su entretenimiento cuando salía a cazar junto con sus halcones. Xanadu era famoso por todo lo que allí sucedía. Los más extraordinarios banquetes, con la presencia de astrólogos, hechiceros, chamanes, encantadores, monjes tibetanos que ofrecían actos especiales de magia que entretenían al emperador y que eran parte de la corte. Era el año 1274. Kublai estaba de descanso en Xanadu cuando supo que los Polo estaban llegando, a 40 jornadas de distancia. Envió una comisión a recibirlos.
Para Niccolò y Maffeo Polo, padre y tío de Marco, simples mercaderes venecianos, les había tomado 3 años viajar desde Venecia y era la segunda vez que venían. Para Marco era la primera. Viajaron a través de Siria, Mesopotamia, Arabia, Persia, Bactria, Afganistán, Hindú Kush, los Himalaya, el desierto de Gobi, Taklamakan, Tartaria y China. Era un viaje poco común, pues todos estos territorios estaban controlados por mongoles. Afortunadamente, los polos eran portadores de un pasaporte oficial que el Gran Khan les había proporcionado antes de su partida hacia Europa, 6 años atrás, cuando fueron enviados como sus embajadores. Se trataba de una tableta de oro grabada que los identificaba como oficiales del Estado mongol. Les daba privilegios y autoridad. Podían solicitar en cualquier parte alojamiento, protección, alimentación, caballos, escoltas o cualquier cosa que precisaran. Luego de explicarle al Khan acerca de lo imposible que fue traerle los 100 frailes que había solicitado, le presentaron el aceite de la cripta de Jesús. Kublai les había hecho este pedido porque deseaba conocer y encontrar la verdadera religión y al verdadero Dios. Él practicaba el budismo, pero era respetuoso de todas las creencias existentes en sus dominios: confucianas, budistas, musulmanas, cristianas, etc. A los mongoles no les interesaba saber qué dioses adoraban en sus territorios, sino la lealtad y obediencia al Khan, al igual que sus tributos. En lo religioso, inicialmente los taoístas eran los predominantes, pero sistemáticamente denigraron a los budistas, lo que ocasionó que Kublai llamara a una deliberación. Allí los budistas demostraron preponderancia y fueron aceptados como religión oficial. Se adueñaron de los templos taoístas, destruyeron sus textos y convirtieron sus templos en budistas. En un comienzo los mongoles de Oriente se convertirían al budismo, mientras que los de Occidente lo hicieron a la fe islámica. Después de un saludo protocolario muy riguroso, el padre de Marco presentó a su hijo al Gran Khan. Una vez que Marco tuvo la oportunidad de hablar, se dirigió al propio Khan en persa, que era la lengua de la corte, lo que le sorprendió a Kublai, y al preguntarle qué otras lenguas hablaba, le contestó que también sabía algo de mongol, turco y uigur, y que aprendió en el viaje. Marco nunca aprendió a hablar chino. Le escuchó narrar con lujo de detalles las costumbres y curiosidades de las diversas culturas y territorios, como nadie lo había hecho antes. Kublai, hombre de mucha cultura e inteligencia, encontró en él cualidades especiales que había estado buscando inútilmente para su séquito. Una vez que Marco advirtió de la gran necesidad de Kublai por escuchar relatos, curiosidades y costumbres de otros reinos, se esmeró en preparar estos temas de tal forma que sus narraciones absorbían su atención y de los presentes en la corte. Hizo de esto una costumbre que fue valorada por el Khan. Lo escogió para servirle como consejero, haciéndole instruir en el lenguaje y las costumbres de la corte. Comenzaría así sus años de servicio al Khan, lo que también provocaría envidias internas. Marco quedaría fascinado por la sofisticación y fastuosidad de la corte, también por los deslumbrantes vestuarios de seda y en especial del mismo Khan. Entonces tenía 21 años de edad y permanecería en China hasta los 38. Una vez terminada su temporada en el Palacio de Verano, Kublai ordenó el regreso a Kabaluk con toda su comitiva, incluidos los Polo. Marco no podía entender lo que veía al contemplar por primera vez la majestuosidad de la ciudad prohibida, y la calificó en sus escritos así: la ciudad más grande, más hermosa y próspera del mundo. El príncipe más poderoso de todos los tártaros se llama Kublai Khan. Este emperador es más rico que cualquier otro en el mundo. Lo protegen 12.000 jinetes comandados por 4 capitanes. La ciudad tiene un perímetro de 24 leguas. Está muy bien amurallada y es cuadrada. Hay 12 puertas y una gran torre con una campana. Cada puerta está resguardada por 1.000 hombres, en honor del soberano. En contraste con las estrechas calles de Venecia, las calles de Kambaluk eran tan derechas y amplias
que desde un extremo de la ciudad podía verse la muralla en el otro extremo. No existe en el mundo ninguna ciudad a la que lleguen tal cantidad de objetos preciosos y de gran valor. Entran en la ciudad cada día más de 1000 carretas, cargadas exclusivamente de seda. Además de gran cantidad de palacios y templos, la ciudad prohibida tiene hermosos jardines, bibliotecas y dependencias para miles de soldados, sirvientes, concubinas y eunucos. Marco nos relata la vida dentro de las paredes del palacio, aislados del mundo mediante grandes murallas y gigantescas puertas, lleno de intrigas y misterios, de la opulenta vida del emperador rodeado de sus ministros y concubinas. Cuando alguna de estas era llamada a su lecho, tenía que quitarse sus ropas para comprobar que no llevase armas y envolverse en una túnica amarilla. Luego era llevada cargada por un eunuco. Si le daba un hijo, mejoraba su condición. A partir de entonces, el Khan asignó a Marco algunas funciones, entre las que figuran: inspector de las recaudaciones en zonas lejanas, gobernador de Hangzhou por 3 años, embajador para varios países del sur de China y que los recorrería al final de su estadía. Kublai tenía como objetivo conquistar a la dinastía Song y todo el sur de China. Era el territorio más rico y avanzado de todos. Fueron los primeros en utilizar el papel impreso como billetes de banco. También contaban con una armada permanente. A partir del siglo X disponían de la pólvora o polvo negro y también de la brújula. Los Polo tuvieron la oportunidad de demostrarle al Khan su ingenio, tomando parte en el diseño y construcción de unas grandes catapultas que luego lanzarían proyectiles encendidos y que permitieron tomar ciudades. Duró 5 años el asedio a la última ciudad de los Song, llamada Sainfu, Xinjiang, a orillas del río Han, en Hubei, bloqueando el acceso al río Yangtze. El comandante de los Song se rindió condicionando a que la gente no sea masacrada. La pólvora fue descubierta casualmente en el siglo IX por alquimistas taoístas chinos, mientras buscaban el elixir de la inmortalidad. Mezclaban todo tipo de químicos en sus ensayos. Cuando lo hicieron con azufre, salitre y carbón, mientras lo calentaban sucedió lo que tenía que suceder: un gran fogonazo, y nacieron los fuegos artificiales. Inicialmente no sabían qué utilidad dar a este nuevo descubrimiento y lo usaban para asustar a la gente. Aprendieron a usar tubos de bambú para expulsar y dirigir descargas, pero sin mayor efecto. Por la fuerte explosión que dañaba a la madera, lo reemplazarían eventualmente por tubos metálicos más resistentes. Posteriormente aprendieron a arrojarla o lanzarla desde catapultas en forma de bombas explosivas. Para cuando Kublai Khan y sus mongoles luchaban por conquistar a los Song, se sorprendieron al ser recibidos por tubos metálicos que lanzaban fuego. Primeras armas de fuego. También con pequeños misiles o cohetes que los transportaban desde carretillas. El uso de cañones se generalizó y fue lentamente perfeccionado en China. El problema era fabricar tubos de metal capaces de soportar las tremendas explosiones que se producían en su interior. Posteriormente fueron los mongoles quienes generalizaron su uso. En Europa en 1241 lo utilizaron contra los húngaros. Como defensa ante este tipo de ataques, se comenzaron a construir ciudades con murallas más gruesas y en lugares más altos. Hay una leyenda que dice que la fórmula de la pólvora pudo haber llegado a Europa en 1324 a manos de un monje. La receta consistía en la mezcla de carbón, azufre y salitre que el religioso comunicó al abad de un monasterio donde pernoctó. Este conocimiento se extendió por toda Europa y cambió las reglas de juego a favor de quien lo poseía, y que eran muy pocos, pues requería al mismo tiempo desarrollar la fabricación de armas. Más tarde los mongoles tomarían Hangzhou, capital de los Song, y Kublai le nombraría a Marco gobernador de esta ciudad por 3 años, como sus ojos y oídos.
No se sabe bajo qué nombre se conocía a Marco Polo durante su estadía en China. Otros viajeros occidentales como Matteo Ricci se lo conocía como Lima Tou y otro, Giuseppe Castiglione, como Lang Xining. Marco narra sobre la inconmensurable China y sus opulentas ciudades. Nos describe el palacio del ex emperador Song como algo exquisitamente decorado con sus paredes y techos con pan de oro y colores brillantes, tan grande que podía acomodar hasta 10.000 personas. Sus banquetes duraban días y sus invitados vestidos de seda, oro y exquisitas piedras finas. Lo que más sobresale es Hangzhou. Le impresionó tanto que la calificó de paraíso, con más de 1 millón de habitantes. Hay un gran lago rodeado por millares de hermosas casas con grandes jardines. 12.000 puentes que le recordaban a su Venecia, algunos de ellos con altura suficiente para dejar pasar grandes barcos cargados de alimentos y gente. Sus mercaderes comerciaban con exuberancia, perlas, joyas, gemas, adornos de oro y plata, perfumes, especias, ropa, textiles, libros, frutas, pescados secos y frescos traídos del propio lago o del mar, etc. Disponían de 100.000 guardias, 4.000 baños públicos, 30.000 soldados, banquetes con 10.000 comensales, todas sus calles y carreteras adornadas con árboles y jardines. Esta costumbre la trajo Marco a Europa. Cuando Iván Batuta, el famoso viajero árabe, pasó por aquí, la describió así: en medio de la ciudad hay un hermoso lago rodeado de lujosas residencias, con toldos de seda que llegan hasta los muelles para protegerse del sol y gran cantidad de botes de madera, hermosamente elaborados y pintados, con velas de colores y la gente disfrutando de paseos en medio de un paisaje lleno de jardines que rodean al lago, la más grande ciudad que jamás he visto. Encontró muy difícil describir a esta ciudad. Dijo que podría llenar un libro. Es verdaderamente muy costoso describir la gran nobleza de esta provincia y por lo tanto, callaré. Marco también nos habla del Gran Canal de China. Hubo que construir para unir el norte con el sur, debido a que los ríos principales de este país van de oeste a este. Se requería de un sistema de abastecimiento constante para la capital Pekín. Se comenzó a construir en el siglo VII y se lo terminó en el XIII, cavado completamente a mano por 5 millones de hombres y mujeres. Comienza en esta ciudad y va hasta Pekín a más de 1.800 kilómetros. Esta vía permite el comercio en todo su recorrido y es la principal fuente de ingresos para las ciudades que se asientan a sus orillas. Sirvió a Pekín en su eterna guerra contra los nómadas del norte, inclusive cuando piratas bloqueaban la ruta marítima. El resultado fue una red de canales artificiales con esclusas para controlar los desniveles del agua, comunicados entre sí con lagos y ríos navegables, incluyendo el Yangtze. Paralelamente iba la carretera imperial con árboles a sus costados. El más grande sistema fluvial que se ha hecho, junto con la muralla, son considerados proezas de ingeniería. En su campaña expansionista, Kublai conquista Corea y los convierte en vasallos. Los obliga a unirse en su lucha por la conquista de Zipango, Japón, en donde suponían había abundancia de oro. Es Marco Polo quien menciona por primera vez a este país y se lo comienza a ubicar en los mapas europeos. Los coreanos, al vivir rodeados por el mar, eran diestros artesanos en la fabricación de barcos. Kublai ordenó a 35.000 obreros que construyeran una flota que sería posteriormente usada para atacar Zipango. Delegaciones de Kublai viajaron hasta Zipango a exigir sumisión y tributo, cosa que no fue aceptada por los orgullosos japoneses. En su primer intento zarparon 300 barcos grandes y 500 pequeños, con 15.000 mongoles y chinos y 8.000 coreanos. Este ataque fue repelido por los japoneses a pesar de que los mongoles tenían armas y tácticas superiores, incluyendo la pólvora. No contaban con sus caballos, que eran la base de su éxito. Por la noche se desató una tempestad
que destruyó su flota de barcos. Los japoneses adujeron al viento kamikaze, viento divino. Al darse cuenta los japoneses que no tenían en qué regresar, los masacraron. 7 años después, en un segundo intento, con un ejército de 100.000 hombres y con una flota de 1.170 naves de guerra, tampoco tuvieron éxito. Estas dos campañas desastrosas mermarían al ejército mongol económicamente y militarmente. Kublai entendió que sus tropas eran de a caballo. No haría más intentos con Japón. 3 años más tarde, Kublai envió a Marco a diversos lugares al sur de su imperio, con el fin de recolectar información de inteligencia sobre sus territorios y recaudaciones. De sus viajes, Marco relata algunas de las cosas que más le llamaron la atención. De Tailandia, pondera de sus bellas mujeres y de la costumbre de comer carne cruda picada y aderezada con sal, ajo y especias. De Sumatra, Java, nos comenta que conoció al animal que seguramente es al que se le conoce como unicornio, pero muy diferente de cómo se lo imaginan. Se trata del rinoceronte. Nos cuenta que algunas de sus tribus son caníbales y que disecan las carnes para poder comerlas en días posteriores. También de las inmensas cantidades de oro y perlas que poseen. Descubrió que los pequeños hombrecitos pigmeos disecados los venden como recuerdos a los comerciantes. No son pigmeos, sino una especie de monos que, recortados adecuadamente el cabello, se parecen mucho a seres humanos diminutos. En Indonesia conoció las famosas nueces del tamaño de una cabeza humana. Se trataba de los cocos. De Ceilán, Isla de las Gemas y la montaña sagrada con la tumba de Adán. También los hombres con cola. Se trataba simplemente de monos de selvas tropicales, que al no ser conocidos en el norte de China ni en Europa, pensaban que eran pequeños hombrecillos con cola. En Madagascar escuchó de la existencia de un ave gigante llamada roc o ave elefante, fuente de inspiración para los cuentos de Simbad el marino. Ahora se sabe que sí existió. Hay un huevo en el Museo Británico de 30 centímetros de diámetro. Se extinguió hace 400 años. De Birmania nos cuenta del peligro del ataque de los tigres por la noche. Encendían hogueras y colocaban pedazos de bambú. Contienen en su interior agua que al calentarse producían fuertes ruidos, detonaciones que mantenían alejados a estos animales. En Tíbet, conoció a monjes que llevaban la cabeza rasurada y muy humildemente vestidos, pero que eran capaces de increíbles actos de magia. Otra costumbre inusual aquí era que recibían la visita de 20 o 30 muchachas, guiadas por ancianas, a pedirles que yacieran con ellas, a cambio de que cuando se fueran, les dejaran algún regalo. Ellas podían estar con todos los que querían, pues esto las hacía más atractivas a los ojos de sus futuros esposos. Recomendó no visitar a este lejano país, por cuanto el robar o hacer daño a otro no era considerado pecado. Además son ladrones y asesinos. De Vietnam dice: son los hombres más crueles del mundo. Solo piensan en matar. Tras beberse la sangre de sus víctimas, se los comen enteros. De ahí que los propios mongoles les temieran y mantuvieran sus ejércitos reforzados. Sobre Ceilán, tienen trato carnal entre ellos, como si fueran perros, en medio de la calle o en cualquier otro sitio donde se encuentran, sin sentir vergüenza alguna y ni siquiera respetar a sus madres ni a sus hijas, sino que cada uno hace como quiere o como puede. En la India, el calor es tan enorme que sus habitantes van desnudos. El respeto sagrado a los bueyes, el ritual de sus lavados, complicadas reglas para comer, sus suicidios rituales y las extrañas costumbres de los yogis. También encontró lugares donde existía un gran respeto por las mujeres. No les importa si uno de ellos yace con la mujer de otro, con tal de que esto ocurra por voluntad de la mujer, pero si era forzada, lo consideraban un gran delito. Otros lugares donde los hombres podían tener tantas mujeres
cómo podían mantener y que llegaban a procrear hasta 30 hijos, mientras que los cristianos solo podíamos tener una. Después de retornar a Cambaluc, se presentó Marco ante el Gran Khan. Le cuenta los pormenores de cada uno de los países que visitó, las extrañas costumbres de la gente, de los exóticos animales, algunos de ellos mitológicos en las creencias europeas, de las riquezas de los diferentes lugares y del valor que dan a las cosas, etc. También de sus viajes por los mares de la India e Indonesia y de las rutas a Occidente. La fama de Marco provocó envidias en el palacio imperial. Consecuentemente tuvo enemigos en la corte. Sabían que los Polo eran protegidos de Kublai, lo que les garantizaba estabilidad. Marco sirvió al Khan por 17 años de permanencia en China. La vida y costumbres dentro del palacio de la ciudad prohibida nunca dejaron de sorprenderle. Las audiencias, la organización militar y política, los banquetes para miles de personas, las intrigas entre las concubinas por ser escogidas. Durante las ceremonias o banquetes, había algo que les llamaba la atención sobremanera. Eran los Baxi, monjes tibetanos con capacidades telequinésicas. Por ejemplo, acercaban la copa de vino, volando por el aire, hasta las manos del Gran Khan, solo con el poder de sus mentes. También nos dice que podían controlar el clima. Los mongoles de alto rango tienen entre 4 y 6 esposas, tantas cuantas las puedan mantener. Cada año son traídas al palacio hermosas muchachas escogidas de todo el imperio. Está en una valoración en quilates, siendo las de 24 las mejores. Deben ser, aparte de hermosas, agraciadas, sin defectos, y pasar una prueba de virginidad mediante huevos de paloma. Deben vivir una temporada en el palacio para ser inspeccionadas a fondo. Si duermen bien, si roncan, si tienen mal aliento, su aseo diario, si se lavan el pelo, etc. A las escogidas se les asigna un eunuco, quien será responsable de ella, y pasan a tomar parte de la lista de concubinas a la espera de ser escogidas por el Khan. Las que no daban los quilates, las devolvían. Si tenían quilates medios, las dejaban de concubinas de otros mongoles de menor rango o de sirvientas. Los harenes era una sociedad aislada dentro del palacio. Un extraño código de conducta, costumbres y organización regían su comportamiento. Obedecían normas basadas en dos extremos: los que disfrutaban del sexo, o sea, el Khan y sus mujeres, y los asexuados, eunucos. Esto era para asegurarse que todo hijo fuera del Khan. Sus dramas e intrigas sucedían a niveles extremos. Ellas, acompañadas de sus eunucos, compitiendo por ser llamadas a servir al Khan en una carrera contra el tiempo. Pues el año siguiente comenzaba un nuevo ciclo con muchachas nuevas. Las que no eran escogidas comenzaban a ser olvidadas y reubicadas, incluyendo la posibilidad de ser devueltas o expulsadas del palacio. Hablando de eunucos, yo nunca vi uno, y si lo veo, se me llenaría la cabeza con interrogantes y preguntas. Las hormonas son las autoras de nuestra conducta y proceder. Nos convierten en más valientes ante cualquier situación y hasta nos hacen cruzar océanos para llegar hacia donde somos atraídos sexualmente. Son las que manejan nuestra conducta masculina, incrementada en machistas. La testosterona nos pone en problemas durante toda la vida. En la pubertad nos cambia la voz, nos salen vellos, nos induce a un carácter por lo general rebelde y cambia la forma de nuestro cuerpo, convirtiéndonos en hombres. Los eunucos eran cotizados debido a que, al carecer de testículos, también carecen de hormonas y consecuentemente se convertían en gente sin pasiones, ni atracciones para ninguno de los dos sexos. Sin embargo, no cabe duda de que guardaban en su interior resentimientos personales profundos debido a su condición y por el daño inferido a ellos. Desde el punto de vista de sus dueños,
Se pensaba que debido a su condición era fácil predecir su conducta y que podían ser controlados, también menos susceptibles a sobornos. Se los ubicaba en puestos estratégicos, ya sea en la corte para controlar o en los harenes para el cuidado de las mujeres y concubinas de los príncipes, reyes y sultanes. Los eunucos tenían un problema. Se sabía que padecían de incontinencia urinaria debido al castramiento. El olor que emanaban era simplemente insoportable. Normalmente se escogía a niños para esta operación porque anulaba su rebeldía y crecían dóciles y obedientes. También mantenía su tierno tono de voz. Eran imberbes y conservaban la forma femenina en sus cuerpos y facciones para el resto de sus vidas. Si la remoción de los testículos se llevaba a cabo después de la pubertad, generalmente en esclavos o prisioneros de guerra, y la persona ya tenía desarrollado su cuerpo como hombre, los cambios serían menores. Hablará y se comportará como hombre en apariencia. Tendrá ya sus vellos e inclusive barba y pelo púbico. No sentirá atracción hacia ningún sexo y perderá los deseos naturales. No producirá hormonas. En la antigüedad practicaban dos tipos de castración llevadas a cabo por un barbero. La extracción solo de los testículos. El pene queda de adorno y sin capacidad de erección. La operación se lleva a cabo fácilmente. Se ata y aprieta un hilo alrededor de las raíces del escroto del niño y en cuestión de semanas esa bolsa se marchita, se vuelve negra y se cae. La segunda castración, mejor dicho, emasculación, es la remoción total, o sea, los testículos y el pene, los preferidos para el control de los harenes. Esta operación era difícil y de mucho riesgo. Se llevaba a cabo introduciéndole dentro de agua caliente y dándole a beber drogas para disminuir el dolor. Se coge una larga venda y la enrolla fuertemente comenzando en la punta del pene del esclavo, continuando hacia adentro hasta la raíz y envolviendo también las bolsas de los testículos de modo que los órganos formen un único paquete. Luego, con una cuchilla bien afilada, se corta con un solo y rápido movimiento todo aquel paquete vendado. Inmediatamente se aplica sobre la herida un apósito de pasas en polvo, hongo vejín y alumbre. Cuando la hemorragia se detiene, se introduce una canilla limpia que quedará dentro del esclavo para el resto de su vida. El peligro principal de esta operación es que el conducto urinario se cierre al cicatrizar. Si al tercer o cuarto día el esclavo no ha evacuado orina suficiente a través de la canilla, su muerte es segura. Y es triste decirlo, pero eso sucede en 3 de cada 5 casos. La castración fue haciéndose costumbre en el pueblo chino, de tal forma que los campesinos que no podían mantener a sus hijos, los hacían castrar y los enviaban a conseguir trabajo de cualquier oficio en la ciudad prohibida. La cantidad de eunucos fue tal que la corte imperial tuvo que regular su ingreso al palacio. En un comienzo, después de pasar por pruebas muy denigrantes, lograron ingresar 3.000. Con el transcurrir de los tiempos, esta costumbre fue en aumento a tal extremo que llegaron a ser 70.000 eunucos, todos buscando alguna oportunidad. Durante los 250 años que duró la dinastía Ming, se estima que hubo más de 1 millón. Continuando con la historia de los Polo, después de casi 20 años al servicio de Kublai Khan, Marco, su padre y tío, pensaron que era ya tiempo de regresar a su Venecia, pues al Khan no le quedaba mucho de vida. Tenía casi 80 años y había el riesgo que si fallecía, perdían también su protección. Además que 20 años fuera de su tierra eran suficientes. Era hora de regresar. Después de hacerle saber a Kublai de su deseo de retornar a su tierra, este no accedió por cuanto los consideraba importantes. Tras insistir varias veces, recibieron la misma respuesta. Por suerte para ellos, se produce una oportunidad. El soberano mongol en Persia,
Ilkhan Argun había enviudado. Gobernó entre 1284 y 1291, por lo cual debía ser enviada la princesa Kokachin, escogida para que fuera su nueva esposa. Kublai consideró que Marco tenía la experiencia y el conocimiento acerca de los mares que deberían atravesar y de las rutas a Occidente. Accedió a dejarlos ir y que fueran parte del séquito y como último servicio hacia él. Para el viaje recibieron los respectivos pasaportes o tablillas de oro que les permitía circular por todo el imperio. También varias cartas de Kublai Khan dirigidas al Papa y a los reyes de Francia, Inglaterra y España. Inicialmente trataron de viajar por tierra, pero después de 8 meses decidieron regresar debido a situaciones de guerras internas y resolvieron hacerlo por mar. Se prepararon 14 navíos con 600 marineros, tripulantes y soldados. Partieron con rumbo sur hacia Quang Vietnam, península malaya, y llegaron a Sumatra después de 3 meses de navegación por falta de vientos favorables. Aquí debieron quedarse 5 meses para evitar los tifones y tormentas monzónicas, que de todas maneras ocasionaron que algunos de los barcos se extraviaran. Luego continuaron hacia Ceilán, Sri Lanka, siguiendo la costa de India y la parte sur de Persia hasta llegar a Hormuz. De los 14 navíos que partieron, solo llegó uno, el de la Princesa y los Polo, junto a 16 marineros más. Los tifones, la malaria, las enfermedades tropicales y el escorbuto los había diezmado. Luego prosiguieron hacia su destino final, Corasán, en Persia. Llegaron después de 2 años de viaje. A su llegada se enteraron que Ilkhan Argun había muerto y debieron entregar la princesa a su hijo Ilkhan Ghazan, quien la desposó. Se enteraron también de la muerte de Kublai Khan, lo que les ocasionó mucha pena. Marco nos relata: pasé 17 años con él y lo llegué a querer como a mi padre. Los polos permanecerán aquí por otros 9 meses. Con nuevas tablillas de oro prosiguieron su viaje hacia Trebisonda, en el Mar Negro, actual Turquía. Ya no estaban en territorio mongol y viajaban sin protección. Aquí fueron asaltados, robados y la mayor parte de sus valiosas pertenencias decomisadas por un gobernante de este territorio. Según el libro de Marco Polo, este robo superaba un equivalente de 4.000 monedas de oro bizantino. Finalmente, después de pasar por Constantinopla, llegaron a Venecia en 1295, 24 años después de haber partido. Nadie en su tierra los reconoció, pues los creían muertos. Además del acento extranjero con que hablaban, las viejas y raídas vestimentas tártaras que llevaban puestos, para dar impresión de pobreza y evitar robos, cuando llegaron a su vieja mansión familiar, tampoco los reconocieron. Marco tenía 42 años de edad. Durante un banquete que ofrecieron a algunos de sus parientes, conocidos y curiosos que querían saber acerca de sus viajes, nos cuenta Marco en su libro que desgarrando las viejas vestimentas que traían puestas cuando llegaron, dejaron ver a los presentes, entre otras cosas, una gran cantidad de piedras preciosas que lograron salvar. 3 años más tarde, en 1298, durante una batalla entre genoveses y venecianos, Marco, a cargo de una de las galeras venecianas, cayó prisionero. Sería encarcelado por 2 años. Como compañero de celda le tocó un escribano llamado Rustichello de Pisa, quien aprovechó de todo lo que Marco decía que había conocido. Escribió esta información dando origen al libro Las Maravillas del Mundo. Fue originalmente escrito en francés y en modo de memorias de un mercader, que haría famoso inmediatamente a Marco. Este manuscrito encendió la imaginación de todos los europeos. Fue ampliamente usado como referencia en los siglos XV y XVI en la navegación marítima durante la exploración de nuevas rutas y tierras, buscando especias, monopolio entonces de los árabes y turcos.
Entre los personajes que se beneficiaron de esta información de Asia están Cristóbal Colón y Américo Vespucio. Este último, después de navegar por todas las costas del nuevo continente, pudo comprobar que no se trataba de Asia, como creía Colón, sino de un nuevo continente. Más tarde, en 1507, el cosmógrafo alemán Wald C. Müller, al enterarse de esta conclusión de Vespucio, sugirió y se refirió a estas tierras y mapas como de Américo, dándole así este nombre al Nuevo Mundo. Marcos se casó y tuvo 3 hijas. En su lecho de muerte, el 9 de enero de 1324, liberó a un esclavo tártaro que trajo del Asia, y cuando le preguntaron si quería retractarse de tanta mentira, manifestó: «No he contado ni la mitad de lo que vi y lo que hice». Nosotros, al finalizar el viaje en la ciudad de Pekín, la Oficina de Turismo de China nos brindó un homenaje mediante una ceremonia conmemorando la culminación del mismo, y entre las cosas importantes que dijeron, que nos felicitaban por no haber tenido ningún contratiempo que lamentar. La despedida entre nosotros fue emotiva y profunda. No faltaron un par de lágrimas y declaraciones de amistad que no se produjeron durante el viaje. Después de darnos mutuamente direcciones y promesas de que nos mantendríamos en contacto mediante cartas y envío mutuo de fotos, llegó finalmente el momento de los fuertes abrazos de rigor, con demostraciones corporales que verbalmente no éramos capaces de expresar. Al salir de China en mi vuelo de regreso, hice la primera escala en Hong Kong. Con la mente finalmente en neutro, me siento a reflexionar. Decidí tomarme un café con pasteles después de meses. Me embriaga el penetrante olor y sabor del café. Café, y con los ojos cerrados me dejé llevar. Brotaban lentamente desde mi mente imágenes que se proyectaban como una película. Era como estar regresando de otra dimensión. Había un torbellino de ideas dentro de mí, y al tratar de entenderlas y ponerlas con palabras coherentes, sentía como salir de un bello sueño bastante largo, de una fascinante película que no acababa, de olores únicos que se fijaron en mi mente, de escenarios que se quedaron a vivir en mi imaginación, de sonrisas de niños y viejos que se tatuaron en mi conciencia, de momentos de depresión que le dejan a uno sorprendido y marcado, de tratar de comprender sentimientos surgidos de dentro que solo salen bajo circunstancias adversas. Ser capaz de reemplazar ideas y costumbres arraigadas, dando paso a nuevas que nos identifican mejor. De someter nuestro cuerpo y alma a escenarios de frío y calor, aceptarlos y aprender a sobrellevarlos. Comprender a través del brillo de los ojos y las expresiones de la gente, sus mensajes, sus sentimientos, sus alegrías, sus miserias. Todas estas vivencias me llenaron de riqueza interior. Me hacen sentir que he crecido. Veo al mundo un poco más pequeño. Me alegro de haberlas vivido. Epílogo. Para mí ha sido una experiencia que, si bien de un sueño proviene, no muy lejos está de serlo. Me congratulo a mí mismo por haberlo hecho realidad. Observé y escuché bastante. Creo que he aprendido. Tan solo me falta ahora agradecérselo a Dios por haberme permitido, a través de los ojos de tanta gente, conocerlo un poco más. No importa cómo lo llamen, todos sabemos que es Él.